Cleopatra murió hace más de 2000 años. Y sin embargo, su tumba sigue provocando la misma reacción que provoca todo lo que nunca terminó de desaparecer: obsesión. Porque no estamos hablando solo de una reina famosa. Estamos hablando de una figura que nunca salió realmente de la historia. Su final está documentado. Su caída cambió el destino de Egipto y de Roma, pero su tumba sigue sin aparecer de forma concluyente. Y eso ha mantenido viva una pregunta que el mundo no ha dejado de repetir: ¿dónde terminó realmente Cleopatra? Durante años, la búsqueda en lugares como Taposiras Magna volvió a encender la esperanza, con nuevos hallazgos que reavivaron el misterio. Pero la respuesta definitiva sigue faltando. Esto es Curioso Pasado, donde la historia deja preguntas y los misterios comienzan. Porque tal vez lo más inquietante de la tumba de Cleopatra no sea que siga perdida. Tal vez lo más inquietante sea que el mundo nunca haya aceptado dejar de buscarla. Hay reyes que dominaron territorios inmensos, y aún así, terminaron convertidos en nombres lejanos. Y hay otros que perdieron su reino, murieron derrotados, y sin embargo, nunca abandonaron del todo la imaginación del mundo. Cleopatra pertenece a esta segunda clase. Ese es el primer punto que hay que entender para entrar de verdad en el misterio de su tumba. Porque la obsesión que sigue provocando no nace solo de una ausencia arqueológica. Nace de algo más profundo. Cleopatra no quedó enterrada solo en Egipto, quedó enterrada en la memoria histórica de Occidente y del Mediterráneo entero. Y desde entonces, no ha dejado de reaparecer. No fue la última reina de Egipto en sentido puramente decorativo. Fue la última gran figura soberana del Egipto tolemaico, y su derrota frente a Octavio marcó el final del reino helenístico y la conversión de Egipto en provincia romana. Su muerte, en el 30 a.C., no cerró solo una biografía, cerró una era. Por eso su figura quedó unida no solo al lujo, al poder y a la tragedia, sino a un momento de ruptura histórica real. Y ahí empieza la diferencia. Porque el mundo no recuerda a Cleopatra solo como recuerda a una reina antigua. La recuerda como recuerda a un símbolo. Símbolo de belleza para unos, símbolo de inteligencia política para otros, símbolo de seducción, de ambición, de decadencia, de resistencia, de caída, pero casi nunca solo como una figura arqueológica más. Eso importa muchísimo, porque cuando una persona histórica se transforma en símbolo, su cuerpo deja de ser solo cuerpo, y su tumba deja de ser solo tumba. Se vuelve un lugar cargado por siglos de proyección, deseo, fantasía, disputa y mito. En el caso de Cleopatra, esa transformación fue total. Sabemos que gobernó en un Egipto ya profundamente entrelazado con la cultura griega, que supo intervenir con enorme habilidad en la política de su tiempo, y que quedó ligada para siempre a Julio César y a Marco Antonio. Pero también sabemos que su imagen fue moldeada, exagerada, simplificada y reutilizada una y otra vez por la literatura, el arte, el teatro, el cine y la imaginación popular. Y eso produce un efecto muy extraño. Cuanto más famosa se vuelve Cleopatra, más difícil resulta verla con claridad. Cuanto más circula su imagen, más se mezcla la historia con la leyenda. Cuanto más se la recuerda, más se transforma. Esa es una de las razones por las que su tumba sigue obsesionando tanto. Porque buscar la tumba de Cleopatra no equivale solo a buscar un enterramiento antiguo. Equivale a intentar tocar algo que parece estar a medio camino entre la historia documentada y una figura que el mundo nunca dejó de reinventar. Por eso Cleopatra no salió de la historia. No salió porque su muerte fue demasiado grande para ser una anécdota. No salió porque su caída coincidió con el ascenso definitivo de Roma imperial. No salió porque su figura quedó atrapada justo en el punto donde se cruzan poder, tragedia, imperio y mito. Y quizás tampoco salió porque su final quedó incompleto. Sabemos, por las fuentes antiguas, que fue enterrada con Marco Antonio. Y ese detalle ha alimentado durante siglos una poderosa imagen funeraria en la de dos figuras unidas en la derrota, selladas en un mismo último gesto de grandeza y desaparición. Plutarco, por ejemplo, transmitió la idea de que Octavio permitió que Cleopatra fuera enterrada con Antonio. Esa tradición, repetida una y otra vez,
dio a su final una forma casi teatral, casi perfecta, casi demasiado poderosa para que el mundo aceptara no saber dónde terminó físicamente. Y ahí es donde el enigma de la tumba deja de ser un simple problema de localización, porque el mundo no busca solo el lugar donde fue enterrada una reina. Busca el punto exacto donde terminó una figura que nunca aceptó quedar reducida al pasado. Busca un espacio capaz de contener a alguien cuya imagen siguió creciendo después de la muerte. Busca, en el fondo, una prueba material que permita fijar algo que durante siglos ha vivido en movimiento. Eso es lo que vuelve este tema tan poderoso. Cleopatra sigue viva en el imaginario colectivo, no porque ignoremos quién fue, sino porque nunca hemos conseguido encerrarla por completo en una sola definición. Fue reina. Sí, fue derrotada. Sí, fue un actor político decisivo. Sí, pero también se convirtió en una especie de espejo en el que cada época quiso ver algo distinto. Y mientras eso ocurría, su tumba seguía ausente. Su cuerpo histórico seguía faltando. Su final material seguía incompleto. Tal vez por eso la pregunta sobre su tumba nunca perdió fuerza. Porque no se trata solo de arqueología, se trata de cierre, de la necesidad de cerrar una figura que la historia no ha logrado cerrar del todo, de encontrar un lugar físico para una presencia que sigue flotando entre crónica, mito y obsesión cultural, de responder, por fin, a algo que parece demasiado importante para permanecer eternamente suspendido. Y sin embargo, ahí sigue. Cleopatra continúa dentro de la historia, pero de una forma extraña, no completamente fija, no completamente resuelta, no completamente enterrada. Por eso su tumba sigue pesando tanto. No porque sea solo un tesoro perdido, no porque sea solo una reina famosa, sino porque Cleopatra se convirtió en una de esas raras figuras cuya desaparición nunca terminó de parecer completa. Y si eso es cierto, entonces la siguiente pregunta se vuelve inevitable en sí. Una reina tan famosa, tan narrada y tan observada por la historia, sigue sin devolver de forma concluyente el lugar de su entierro. ¿Cómo puede existir una tumba que debía estar ahí y que, aún así, el mundo todavía no ha logrado encontrar? Hay desapariciones que resultan comprensibles. Una tumba modesta puede perderse. Un enterramiento periférico puede quedar borrado por el tiempo. Un nombre menor puede hundirse en el desierto hasta desaparecer del mapa. Pero la tumba de Cleopatra no pertenece a ninguna de esas categorías, porque en teoría debía existir con una lógica casi inevitable. No estamos hablando de una reina secundaria olvidada por su propio tiempo. Estamos hablando de la última gran soberana del Egipto tolemaico, de una figura cuya muerte marcó el final político de un reino y cuya unión con Marco Antonio quedó fijada en la memoria antigua de un modo casi ceremonial. Las fuentes transmitieron la idea de que Octavio permitió que Cleopatra y Antonio fueran enterrados juntos. Y Británica resume precisamente esa tradición. Antonio murió primero y Cleopatra, poco después, fue enterrada tras él. La Británica sobre Actium también recoge que ambos fueron sepultados juntos. Es decir, a la tumba no es una fantasía moderna inventada por el deseo de los arqueólogos. La propia tradición histórica empuja a pensar que un lugar así debió de existir. Y ahí empieza la obsesión verdadera, porque cuando una tumba debería existir y aún así no aparece de forma concluyente, el misterio deja de ser un simple problema arqueológico. Se convierte en una herida dentro del relato histórico. Sabemos cómo terminó Cleopatra en términos políticos. Sabemos con quién estuvo unida en sus últimos días. Sabemos que su muerte cerró una era. Pero el punto material donde todo eso debía fijarse, el lugar exacto donde terminó su cuerpo, donde terminó también el de Marco Antonio, donde debió descansar la última reina de Egipto, sigue sin entregarse con certeza. Y esa ausencia pesa mucho más de lo que parece, porque una figura tan cargada de historia, de símbolo y de propaganda parece reclamar, casi por fuerza, un final localizable, pero no lo tiene, o al menos, no todavía. Durante mucho tiempo, la hipótesis más intuitiva fue Alejandría tiene sentido. Cleopatra vivió y murió en el corazón del mundo alejandrino. Su palacio, su corte y el escenario final de su caída pertenecen a la ciudad donde el Egipto tolemaico alcanzó su forma más brillante
y más helenística. Además, buena parte de la tradición antigua sitúa sus últimos movimientos allí. El problema es que Alejandría no es un terreno sencillo para cerrar un enigma así. La ciudad antigua quedó transformada, erosionada, reconstruida, parcialmente sumergida y superpuesta por siglos de vida posterior. En otras palabras, incluso si la tumba estuvo allí, el paso del tiempo la empujó a un espacio donde la historia material se volvió extraordinariamente difícil de recuperar. Por eso la tumba de Cleopatra no es solo una ausencia arqueológica, es también una víctima del propio destino urbano de Alejandría. Y entonces apareció Taposiris Magna como hipótesis fuerte, no como consenso absoluto, pero sí como una posibilidad suficientemente poderosa para reactivar la búsqueda mundial. Kathleen Martínez lleva años excavando allí con la idea de que Cleopatra y Marco Antonio pudieron haber sido enterrados en ese entorno sagrado, ligado al culto de Osiris, y National Geographic resumió el corazón de su razonamiento. Cleopatra habría querido una muerte y un enterramiento con profundo significado religioso. Kasi Ritual y Taposiros Magna encajaría mejor con esa dimensión simbólica que una lectura puramente política del final en Alejandría. Esa teoría no ha sido confirmada, pero ha producido hallazgos reales en monedas con la imagen de Cleopatra, estructuras, túneles, contextos ptolemaicos y, más recientemente, un antiguo puerto sumergido relacionado con la zona. Todo eso no demuestra de forma definitiva que la tumba esté allí, pero sí explica por qué el mundo sigue mirando hacia ese lugar con una mezcla de esperanza y cautela. Y tal vez ahí está la parte más inquietante de todo este capítulo. La tumba de Cleopatra no sigue perdida porque no sepamos nada. Sigue perdida porque sabemos demasiado, pero no lo suficiente. Sabemos que debía existir. Sabemos que su entierro, junto a Antonio, forma parte de la tradición antigua. Sabemos que Alejandría tiene sentido. Sabemos que Taposiros Magna ha devuelto indicios capaces de sostener una teoría más ambiciosa. Y sin embargo, seguimos sin tener la respuesta que lo cierre todo. Ese equilibrio entre certeza parcial y ausencia final es justamente lo que vuelve esta historia tan poderosa. No estamos ante un misterio vacío, construido solo con imaginación. Estamos ante un enigma alimentado por datos reales, por fuentes antiguas, por geografía histórica, por excavaciones serias, y por una figura cuya tumba parece demasiado importante como para no haber existido jamás. Y aún así, el lugar exacto sigue sin aparecer de forma concluyente. Por eso la pregunta ya no es solo dónde está. La pregunta más perturbadora es otra sí. La tumba de Cleopatra debía existir con tanta fuerza dentro de la historia. ¿Qué clase de desaparición fue capaz de volverla tan poderosa en la memoria y tan imposible de fijar en la tierra? Si la tumba de Cleopatra sigue obsesionando al mundo, es porque la búsqueda nunca ha estado completamente vacía. Siempre ha habido lugares posibles. Siempre ha habido hipótesis. Pero en las últimas 2 décadas, un nombre se ha impuesto por encima de todos los demás Taposiros Magna. Y ahí es donde este misterio cambia de tono, porque Taposiros Magna no entra en la historia como una fantasía sin base, entra como un sitio real situado y unos 30 millas al oeste de Alejandría, donde la arqueóloga Kathleen Martínez lleva años excavando con una idea muy concreta, aunque Cleopatra y Marco Antonio no fueron enterrados simplemente en un contexto urbano cualquiera, sino en un lugar cargado de significado religioso, vinculado al simbolismo de Isis y Osiris. National Geographic resume precisamente esa lógica. Para Martínez, la muerte de Cleopatra habría sido un acto ritual profundamente consciente, y Taposiros Magna encajaría con esa dimensión espiritual mucho mejor de lo que parece a primera vista. Ese detalle importa muchísimo, porque la fuerza de Taposiros Magna no está solo en la geografía, está en la idea que la sostiene. Si Cleopatra quiso controlar su imagen hasta el final, si quiso unir su destino al de Marco Antonio en una última puesta en escena de poder, derrota y trascendencia, entonces su entierro no tenía por qué ser solo práctico, podía ser también simbólico. Y ahí, Taposiros Magna ofrece algo que vuelve la teoría mucho más atractiva. No era un punto cualquiera del litoral egipcio, sino un centro religioso relevante,
donde la iconografía de Isis y Osiris, tan importante para la autoproyección de Cleopatra, podía dar a su tumba un marco casi sagrado. Pero aquí conviene ser precisos. Taposiris Magna no ha entregado la tumba de Cleopatra de forma concluyente. Lo que ha entregado es algo más peligroso para el misterio en razones para seguir creyendo. Durante años, el sitio ha producido monedas con la imagen de Cleopatra, contextos ptolemaicos, estructuras monumentales, espacios rituales, y en 2022, un túnel subterráneo de unos 4.3 pies que avanzaba hacia el mar. Luego, en 2025, la búsqueda ganó nuevo impulso con el hallazgo de un puerto sumergido frente al sitio, anclas, ánforas, suelos pulidos y columnas bajo el agua, suficientes para reforzar la idea de que Taposiris Magna no era un santuario aislado, sino un lugar mucho más importante, conectado con el Mediterráneo y activo en tiempos de Cleopatra. Y ahí está la trampa perfecta de este tema, porque cada nuevo hallazgo no resuelve el enigma, lo vuelve más creíble. No aparece la tumba, pero aparece un contexto que hace más difícil descartar el lugar. No aparece el cuerpo, pero aparece una lógica espacial, religiosa y marítima que vuelve la hipótesis más seria. Eso explica por qué Taposiris Magna ha conquistado tanto la imaginación pública, no porque ya haya demostrado lo esencial, sino porque ha acumulado suficientes indicios como para mantenerse justo en ese punto, donde la arqueología y la obsesión todavía se alimentan mutuamente. National Geographic lo deja claro. A muchos arqueólogos siguen pensando que Cleopatra fue enterrada cerca de su palacio en Alejandría, pero Martínez ha convertido Taposiris Magna en la alternativa más potente y persistente. Y quizá esa sea la parte más inquietante de todas. Taposiris Magna no funciona como un hallazgo cerrado. Funciona como un lugar que se resiste a dejar de prometer. Un templo, en un túnel en un puerto hundido, objetos ligados al mundo tolemaico y, detrás de todo eso, la posibilidad de que la tumba más buscada de Egipto siga todavía allí, o muy cerca, fuera de la vista definitiva. Por eso, el nombre de Taposiris Magna pesa tanto, no porque haya acabado con el misterio, sino porque le ha dado un cuerpo posible. Y si eso es cierto, entonces la siguiente pregunta se vuelve todavía más poderosa. Así, después de tantos años, Taposiris Magna sigue sin entregar la prueba final. ¿Por qué la tumba de Cleopatra vale tanto como misterio que el mundo sigue persiguiendo incluso antes de ser encontrada? Estas alturas, la pregunta ya no es solo dónde está Cleopatra. La pregunta más inquietante es otra. ¿Por qué su tumba sigue valiendo tanto, incluso sin haber aparecido de forma concluyente? Y la respuesta tiene menos que ver con la arqueología de lo que parece. Porque la tumba de Cleopatra no funciona en la imaginación del mundo como funciona una tumba cualquiera. No es solo un lugar donde debería haber un cuerpo, es el punto donde la historia querría fijar, de una vez por todas, a una figura que nunca dejó de moverse entre política, mito, propaganda y fantasía cultural británica. Resume bien esa transformación. Cleopatra fue convertida por la tradición romana en una figura moralizada y útil como símbolo, mucho más que en una reina observada con neutralidad. Eso cambia todo, porque cuando una persona histórica se vuelve símbolo, su tumba deja de ser solo un problema material. Se convierte en un objeto de deseo intelectual y emocional. Encontrarla ya no significaría solo ubicar un enterramiento. Significaría tocar algo que el mundo lleva siglos imaginando. Y quizá por eso el misterio funciona tan bien, mientras la tumba no aparezca. Cleopatra sigue siendo más grande que cualquier cámara funeraria concreta. Sigue siendo un final abierto. Ahí está la paradoja. Si mañana apareciera una tumba confirmada más allá de toda duda, el mundo ganaría una respuesta, pero también perdería algo. Perdería una de las últimas grandes zonas de indeterminación alrededor de Cleopatra. Perdería esa tensión entre historia documentada y ausencia material que mantiene viva la obsesión, porque lo que vuelve tan poderosa a esta búsqueda no es solo la posibilidad de encontrar un mausoleo, es la sensación de que todavía existe un punto físico donde la última reina de Egipto podría dejar de ser solo imagen, relato y proyección, para volver a ser presencia. Y sin embargo,
el misterio resiste. Tapaceros Magna ha reforzado esa resistencia en lugar de destruirla. National Geographic explica que la teoría de Kathleen Martínez se apoya en una lógica religiosa y simbólica seria, y que el sitio ha devuelto monedas, contextos ptolemaicos y en 2025, incluso un antiguo puerto sumergido asociado al complejo. Pero la misma cobertura deja claro que la tumba sigue fuera de alcance y que la hipótesis continúa siendo eso, en una hipótesis poderosa, no una conclusión cerrada. Y ahí es donde el misterio se vuelve más fuerte que el hallazgo, porque cada nuevo indicio no lo destruye, lo alimenta. Aparece un túnel y el enigma crece. Aparecen monedas y el enigma crece. Aparece un puerto hundido y el enigma crece. Nada de eso entrega a Cleopatra, pero todo eso impide que el mundo deje de buscarla. Además, la falta de consenso lo vuelve todavía más potente. Mientras Martínez ha dedicado décadas a Taposiris Magna, National Geographic también recoge la objeción central de muchos especialistas para ellos. La teoría sigue apoyándose más en una especulación educada que en pruebas definitivas, y Alejandría continúa siendo para muchos el escenario más probable del enterramiento. En otras palabras, la tumba de Cleopatra no solo está perdida, está disputada. Y un misterio disputado siempre vive más sano, porque no queda reducido a una sola narrativa negra. Se abre en varias, se vuelve campo de deseo, de teoría, de posibilidad. Tal vez por eso la tumba de Cleopatra vale más como misterio que como hallazgo. No porque encontrarla no importaría enormemente, sino porque su ausencia ha permitido que siga funcionando como una pregunta histórica casi perfecta. Una pregunta donde convergen Egipto, Roma, amor, derrota, propaganda, religión, ciudad hundida, templo, mausoleo y final imperial. Muy pocos personajes históricos conservan una sombra así. Y quizá ahí está la verdad más incómoda de todas. El mundo no sigue buscando la tumba de Cleopatra solo porque esté perdida. Sigue buscándola porque Cleopatra nunca dejó de ser una idea de poder en decaída, de belleza convertida en símbolo, de un final que la historia narró, pero no terminó de entregar a la tierra. Por eso, incluso antes de aparecer, su tumba ya vale tanto, porque mientras siga faltando, Cleopatra continúa ocupando ese lugar raro y poderoso donde la historia no consigue cerrarse del todo. Y si eso es cierto, entonces la última pregunta antes del final ya no es donde podría estar. La pregunta es mucho más inquietante: si la tumba de Cleopatra sigue obsesionando al mundo incluso sin aparecer, que revela eso no solo sobre ella, sino sobre nuestra necesidad de no dejarla desaparecer nunca del todo. Y tal vez, después de recorrer toda esta historia, la parte más inquietante del misterio no sea solo que la tumba de Cleopatra siga sin aparecer de forma concluyente. Tal vez lo más inquietante sea otra cosa, que Cleopatra nunca desapareció de verdad. Murió en el año 30 a.C., con el final del Egipto ptolemaico ya escrito. Y sin embargo, su figura siguió creciendo mucho más allá de su reino, de su derrota y de su propio tiempo. La historia conservó su nombre, sus alianzas, su caída y hasta la tradición de que fue enterrada junto a Marco Antonio. Pero el lugar exacto de ese final quedó fuera de alcance. Y esa ausencia, lejos de apagarla, la volvió todavía más poderosa. Ese es el verdadero peso de esta tumba. No solo una sepultura perdida, no solo una reina famosa, sino el último punto material de una figura que el mundo nunca aceptó reducir por completo al pasado. Por eso, la búsqueda sigue viva. No porque falten solo piedras, sino porque falta cierre. Falta el lugar donde una presencia histórica inmensa deje de ser solo relato, símbolo y obsesión, para volver a convertirse en tierra, cámara, silencio y materia. Y sin embargo, quizá ahí está la paradoja que hace este tema tan poderoso, porque cuanto más tiempo pasa sin que la tumba aparezca, más Cleopatra parece escapar del encierro definitivo, más se convierte en idea, más funciona como una figura que sigue suspendida entre la historia y el mito, entre la reina real y la imagen que cada época necesitó reinventar. Incluso las búsquedas recientes en Taposeros Magna
con hallazgos que reavivan la esperanza sin resolverla. Parecen confirmar eso, el misterio no se agota, se alimenta. Tal vez por eso el mundo no ha dejado de buscarla, porque encontrar la tumba de Cleopatra no sería solo descubrir un entierro antiguo, sería tocar, por fin, el punto exacto donde una de las figuras más intensas del mundo antiguo dejó de pertenecer a la política y pasó a pertenecer para siempre a la imaginación. Y quizá esa sea la última verdad de esta historia, que la tumba de Cleopatra sigue obsesionando al mundo no solo porque está perdida, sino porque Cleopatra nunca dejó de ser una ausencia demasiado poderosa como para aceptarla en silencio. Recuerda, el pasado no está muerto, solo está esperando a ser descubierto. Esto fue Curioso Pasado, donde la historia deja preguntas y los misterios comienzan.